Noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Muy bendecidos? Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos da una oportunidad más para poder reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Hoy en día, más que nada, se han esparcido diferentes doctrinas. Hace algunos, que será un medio año más o menos, sabía yo que habían más de 30,000 religiones en todo el mundo y sectas. Hoy checando las estadísticas resulta que ya rebasa de las 40,000 sectas, diferentes doctrinas, de las cuales si contabilizamos, que hacemos un conteo aproximado de todos los habitantes de la tierra, veremos que están divididos en aquellas doctrinas falsas, en aquellas sectas de las cuales, Pablo lo menciona, que son enemigos de la cruz. Y es importante que nosotros consideremos, hemos empezado un ciclo de enseñanzas acerca de cómo debería de ser nuestra actitud en este año, cómo debería de ser nuestra ofrenda a Dios en este año. Llevamos medio mes ya concluido y realmente vemos que la misericordia de Dios se ha extendido a cada uno de nosotros. Por eso es menester de cada uno de ustedes, es menester mío, es poner en primer lugar el saber si realmente estoy bien con Dios. Yo entiendo, hay gente aquí que ya lleva años conociendo de la palabra, hay gente que apenas empieza, hay gente que ahí vamos en el camino, pero independientemente sea cual sea esa situación, es necesario que nosotros entendamos algo, entendamos acerca de cómo debe de ser nuestro conducir en este mundo, sobre todo entendiendo que si queremos llegar al cielo, si queremos de alguna forma ser salvos en aquel día, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser enseñables, tenemos que entender que la palabra que se viene a decir atrás de un púlpito no es la palabra del hombre, es palabra de Dios. Lo digo con mucha humildad, hermanos. Cuando nosotros citamos algún texto de las Escrituras, es importante que nosotros entendamos algo. Es Dios el que está hablando, no es el hombre. Nosotros solemos parafrasear, solemos dar ejemplos, solemos aplicar el sermón, pero al final de cuentas nosotros no podemos salvar a nadie, porque el único que tiene esa cualidad y esa capacidad para salvar se llama Jesucristo, porque por eso se llama Jesús. Si ustedes recuerdan, dice la Escritura que se apareció un ángel, se le aparece a María y dice que su nombre, ¿cómo iba a ser llamada? Jesús. Y Jesús en el original significa el Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres sobre ningún lado, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún lado en el cual haya salvación, sino a través del nombre de Jesucristo. Y es por eso que es importante que nosotros consideremos con mucho cuidado. Hablo creyentes, no creyentes, hablo gente que viene ajena, hablo al público en general, para que no se entienda que a lo mejor tenemos algo contra alguien, sino simplemente a final de cuentas yo he entendido una cosa. En aquel día cada uno de nosotros va a dar cuentas uno por uno. En aquel día, de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que nosotros podamos ser enjuiciados, para que nosotros podamos recibir un juicio justo. Creámosle, realmente va a ser justo, porque Dios es justo, porque Jesús es bueno y es justo, y va a ser tan justo que si tú no estás preparado, vas a tener temor, porque sabes, y cada uno de nosotros conocemos qué hay realmente en nuestro corazón, qué es lo que realmente maquinamos cuando nadie nos ve. ¿Qué es lo que realmente sale de nuestra boca cuando el hermano, cuando el pastor, cuando mi esposa, cuando mis hijos no están presentes? Dios sabe todas esas cosas y en aquel día Él va a poner enfrente de nosotros toda evidencia, la cual o nos va a condenar o nos va a llevar a que nosotros tengamos un galardón, la corona de vida. Y es importante que nosotros consideremos eso el día de hoy. Quisiera que me acompañaran a las Escrituras en la tercera carta según San Juan. Una carta muy hermosa, habla el apóstol Juan, una trayectoria muy grande, la del apóstol, el único que
se considera, hay quienes dudan, pero de acuerdo a los estudiosos le atribuyen el Apocalipsis según San Juan a este apóstol. Y nosotros vemos en el último capítulo del Evangelio según San Juan, cuando Pedro en cierta forma va junto con el maestro, y como ve que Juan lo sigue, Pedro se molesta y le dice: ¿y qué de este? El Señor Jesús dice: ¿y qué de ti si yo quiero que esté hasta que yo venga? Si yo quiero que viva. Ese es el mismo Juan, el cual escribe a Gallo, un pastor en cierta iglesia, dando unas recomendaciones, enseñando la buena doctrina. En el versículo 11 de la tercera epístola de San Juan dice de esta forma: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, no estamos empezando con bibliazos, no estamos empezando con pedradas. Aquí dice claramente, lo puedes leer bien en tu Biblia, aquí dice claramente: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Dice eso o no, hermanos? El que hace lo bueno, ¿qué es? Es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie por reverencia a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a hacer una oración para pedir el favor de nuestro Padre Celestial, para que en ese día nos pueda ayudar a entender qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que demanda de nosotros. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, porque eres un Dios bueno. Padre, porque tu palabra cuenta las maravillas de tus misericordias, Señor. Y en este día, Señor, en esta noche, queremos nosotros, Señor, aprender más de ti. Hemos decidido emprender un camino, Señor, hacia la eternidad, Señor, y jamás podremos concluirlo si no es a través de tu buena voluntad, a través de tu misericordia y con la llenura de tu buen Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta noche te queremos pedir, Señor, danos esa gracia y ese entendimiento para poder entender qué es lo que a ti te agrada. Dale la gracia a tu siervo inútil, Señor amado, para que pueda ser muy bueno al explicar tu palabra, Señor. Padre, para que no haya errores ni confusión, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de esta tu iglesia, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Habiendo hecho un recuento aproximado, hermanos, no tengo la cantidad exacta, si son 40,000 religiones y sectas diferentes. Ok, una cosa sí sé, la iglesia está pasando por una situación muy difícil. La iglesia está pasando por una situación en la que se vive de una manera cómoda dentro de la iglesia. ¿Cómo olvidar las palabras del Maestro cuando le dijo a sus discípulos: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y siga en pos de mí? Hoy en día las doctrinas enseñan otra cosa. Hoy en día la doctrina, qué bueno que enseñan de la gracia, es muy bueno. La gracia, sin la gracia no podemos nosotros ser salvos. La gracia inmerecida, la gracia significa un regalo que ni tú ni yo merecemos. Eso significa la gracia. Pero qué triste que se haya torcido la idea de la gracia y que se haya malentendido, se haya malinterpretado y la gente piense que puede pecar y como es por gracia entrar al cielo. Eso es contrario a las Escrituras, no se puede. No hay un solo versículo que pueda fundamentar tal idea, tal herejía. Herejía se le llama a toda palabra que es sacada en parte de la Biblia, pero que lleva un sentido contrario a las Escrituras. Eso es herejía, algo que va en contra del seguir a Jesús. Puede ser sacado de un texto de la Biblia, pero al no tener el Espíritu Santo, al no quererse conformar mi pensamiento con las Escrituras, yo lo tuerzo a mi conveniencia y yo pienso que puedo llegar al cielo de esa forma. No se puede. La iglesia corre un gran peligro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos desde los primeros libros del Pentateuco, nosotros nos encontramos a gente agradando a Dios. Tenemos la primera persona que fue traspuesta o fue arrebatada, su nombre es Enoc, 380 años. Dice que caminó con Dios
Enoc y Dios se lo llevó. ¡Qué hermoso! En segundo término tenemos a un Noé que dice que en medio de una generación halló gracia y dice que Dios lo llamó justo. Y cada vez que escudriñas las Escrituras, empezando desde el Génesis, vas a llegar a un José, vas a llegar a cada personaje entrando en el Éxodo, ves a un caudillo, un libertador llamado Moisés, ves al que lo sucede, hablando de Josué, y ves a cada una de las personas hasta llegar, en este caso, a la iglesia primitiva, hablando del Nuevo Testamento. Y ves cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiendo en pos de Jesús. Se cree que Pedro, cuando empezó la persecución con Nerón, él iba de salida. La tradición cuenta que se encontró a Jesucristo de frente y Pedro le preguntó: ¿a dónde vas, Señor? Voy a que me crucifiquen por segunda vez. Pedro entendió una cosa: tengo que partir. Él dijo que no era digno de morir crucificado como el maestro y decidió que lo crucificaran de cabeza. Se cree, aunque la Biblia no habla mucho de su esposa, hace énfasis nada más porque sana a la suegra de Pedro, el Señor, pero de acuerdo a la tradición, se cree que la mujer de Pedro también murió crucificada. Y vemos gente tomando decisiones, pero hoy la iglesia se acomoda, hoy la iglesia no está dispuesta a pagar el precio, hoy la iglesia no quiere hacer lo bueno. Porque aquí vemos a un apóstol Juan, en el cual, si leemos todos juntos, dice amado. Aunque en el contexto le está hablando a Gallo, en este caso un líder cristiano. Hermanos, no seamos ingenuos y pensemos que nada más le hablaba a Gallo. Me habla a mí, me dice amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aunque en este punto vemos unas características que Dios demanda de cada uno de nosotros, entendamos una cosa: no todo es de la noche a la mañana, yo lo entiendo. La conversión de una persona quizás no sea tan pronto como uno lo espere, pero una cosa sí sé: no se necesita mucha teología para entender una cosa. Tenemos una conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando la persona puede ser un ignorante de las Escrituras y puede no conocer mucho de la Biblia y puede ser que no vaya a un seminario y puede ser que ni siquiera sepa leer, pero una cosa he entendido: Dios dice que yo no imite lo malo. Y esa característica lo va a llevar a que Dios lo honre. Esa característica, esa decisión muy particular, queridos hermanos, estamos en un mundo en el cual las distracciones, en el cual las modas, en el cual los deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida han hecho acto de presencia, y estamos rodeados y estamos siendo bombardeados en todo tiempo por causa del enemigo. Es una generación muy perversa y muy difícil, pero no fue diferente en el tiempo de Noé. Por cierto, no ha llegado el colmo de la maldad, porque la Biblia dice que cuando el colmo de la maldad suba y nuestro estado sea como en los tiempos de Noé, entonces significa que así como estamos, más o menos se parece al tiempo de Noé. Y si nosotros, es que ellos no vivieron en ese tiempo, sí, pero tienes un varón justo, que en aquel día, en la eternidad, se va a parar delante del juicio de Dios al lado tuyo. Y cuando tú digas, es que era muy difícil, él se va a hallar justo y tú no. Porque él también vivió en medio de un mundo perverso y pecaminoso. Y entonces entendamos una cosa, hermano. Necesitamos empezar a cambiar nuestras actitudes. Necesitamos empezar a entender qué es lo que es correcto. Lo digo principalmente, no por los que vienen nada más a calentar el asiento, hermanos. No lo digo por ellos. La Biblia dice aquí que ellos ya tienen una condenación. La Biblia dice porque el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que están decidiendo buscar a Cristo. Generaciones vienen y generaciones van. O sea, eso es hasta en las modas. El rock and roll no nació apenas. Y sigue, y generaciones nuevas y nuevas van a ir saliendo. Al igual que las demás modas. Es lo mismo en la iglesia. Generaciones vienen y generaciones van. En el Antiguo Testamento había gente que aborrecía a Dios y era pueblo de Dios. De igual forma, ¿por qué no haberlo hoy? Hay gente que ama a Dios solamente de labios, pero con sus hechos lo aborrece. Son palabras muy duras, yo lo entiendo.
Pero una vez que yo sea arrebatado y sea presentado delante del juicio de Dios, yo lo único que le puedo decir al maestro, le podré decir: Señor, yo les dije la verdad. Y no me importa si les caigo mal o si les caigo gordo, no me interesa. Yo voy a decir lo que dice la Escritura. Y aquí dice que el que no hace lo bueno y el que hace lo malo no es de Dios. No ha conocido a Dios. O sea que si eres cristiano y te bautizaste pero practicas lo malo, ten cuidado. Porque quizás vivas engañado. Quizás ni siquiera eres. Quizás pienses que es por gracia, pero tus hechos te están corroborando que tú un día vas a recibir un pago por causa de lo que hiciste. Juan era un apóstol, uno de los discípulos, uno de los que el Señor escogió. ¿Se acuerdan? Dice que llegó a Galilea de los gentiles y dice que al primero que vio fue a Andrés y a Pedro. Y les dijo: seguidme. Y dice que ellos en el instante dejaron la red y la barca y le siguieron. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer de ellos? Pescadores de hombres. Después enseguida llegó a la barca donde estaba Santiago o Jacobo y estaba Juan con su padre. ¿Qué les dijo Jesús? Síguenme, seguidme. Y dice que en el instante ellos dejan las redes, dejan la barca y siguen al maestro, dejan también a su padre, por cierto. Y vemos características en Juan, porque Juan, siendo discípulo del Señor, era una persona intolerante, era una persona vengativa, era una persona ambiciosa. ¿Sí? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan que a él y a su hermano les pusieron Boanerges? ¿Saben qué significa Boanerges? Los hijos del trueno. Tal era su carácter que chocaba con todo el mundo. Me imagino, a lo mejor tenían muchas discusiones con Pedro porque casi que eran del mismo carácter. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor manda algunos enviados antes de subir a Jerusalén y dice que no lo rechazan los gentiles, ¿qué fue lo que dijo Juan? Señor, ¿quieres que oremos para que fuego caiga sobre ellos? Era una persona que era vengativa. Y tenemos a un Juan ambicionando un lugar. Vemos a un Juan que peleaba con su hermano y disputaban por quién iba a estar a la derecha o a la izquierda del Señor. A mí me sorprende mucho, hermanos, porque a él se le conoce como el apóstol del amor. Es el discípulo amado. Es el discípulo amado de Jesús. Así lo llamó el Señor. El discípulo amado. Con todo y su genio y su carácter, una cosa entendió Juan: el amor. El amor. Y vemos a un Juan en la tercera carta, dedicada a Gallo, diciéndole: amado, no hagan lo malo. ¿Será que él alguna vez lo hizo? Claro, como cada uno de nosotros. Querido hermano en Cristo que estás aquí, recibamos la instrucción. No seamos imitadores de lo malo, sino hagamos lo bueno. Querido amigo, querido hermano, que empiezas a congregarte, que empiezas a tomar un discipulado, imita lo bueno. No imites lo que hacen los demás. No hagas lo malo. Y cuando se refiere en esta parte de las Escrituras, se refiere a que no imites al mundo. Porque si nosotros vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 23, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 23, en el versículo 2, dice de esta forma: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Dios nos exhorta en su palabra a través del apóstol Juan, que dice: no hagas ni cometas los pecados de otros. Dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal. Cuenta el testimonio en el Evangelio según San Juan, había mucha multitud. Y después el Señor Jesús le dice a los discípulos: denles de comer. Señor, ni aunque fuéramos y con 200 denarios compráramos pan, no les podemos dar de comer a todos. El Evangelio de San Juan revela que un muchacho, dice, solamente tenemos a este muchacho que tenía, eran 5 panes o 2 peces. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los multiplicó. Y al día siguiente andaban buscando al maestro porque ya tenían hambre. El Señor los confronta y le dice: trabajad no por la comida que perece, sino trabajad por la comida que a vida eterna permanece.
Les dice el Señor, ustedes ya tienen hambre. Y ustedes no me están buscando por la palabra. Ustedes me están buscando porque tienen hambre. Y ayer les di de comer pan. Y otra vez quieren pan. Esos mismos, la mayoría de esos, fueron los mismos que una vez que Pilato saca al maestro y les dice, es vuestra costumbre soltar a un reo de muerte en estas fechas, escoged si a Jesucristo, rey de los judíos, o a Barrabás. ¿Qué gritó la multitud? ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¿No fue así los gritos, hermanos? Que estaban haciendo eso, siguiendo a los muchos. Porque muchos de ellos tenían miedos de ser expulsados de las sinagogas. Muchos de ellos tenían el temor de seguir a Cristo porque sabían que se iban a enfrentar a los líderes religiosos de aquel tiempo y que ellos seguramente los iban a mandar a crucificar también. Por cierto, los 12 discípulos, una vez que crucifican al maestro, los 12 discípulos, ¿dónde estaban? Estaban escondidos. Porque tenían temor, porque tenían miedo. Pero muchos de ellos siguieron a las multitudes para hacer lo malo. Muchos de aquí se avergüenzan de ser cristianos. Muchos de aquí se avergüenzan de decir que aman a Jesús. Muchos se avergüenzan de sus padres que son cristianos. Muchos se avergüenzan de todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Porque son malos. Y la Biblia dice que esos rechazaron la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Es lógico, porque una vez que vienen a la palabra los desnuda y te hace ver como el peor de los violadores, el peor de los mentirosos, el peor de los pecadores. Y es importante que nosotros consideremos, porque de acuerdo a lo que dice el apóstol Juan, dice, no imitéis lo malo. Entonces, tengamos cuidado, amada iglesia, cuando se juntan para dividir la iglesia, cuando se juntan para hablar mal del hermano, cuando se juntan para hablar mal del pastor, cuando se juntan para hablar mal del diácono, cuando se juntan para hablar mal del vecino, de alguien, están haciendo lo malo. Y eso les pone un título, no son hijos de Dios, no pueden ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el sinónimo de malo proviene de la palabra maldad. Y el sinónimo, cuando tú lo buscas en un diccionario bíblico, maldad es igual a pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú haces lo malo, yo entiendo, aquí a lo mejor hay 2 que 3 que a lo mejor no creen ni en Jesús. Bueno, ojalá y tengas buena suerte, porque para el cristiano no hay suerte. Todos creemos que los prodigios y todos los designios ya están establecidos por la mano de Dios. A ti te digo que tengas suerte, porque quizás en aquel día, después de que partas y estés delante del tribunal de Cristo, pues ruega, bueno, pues ¿a quién si ni crees en Dios? Ruega tu suerte que no hay infierno, porque si te encontrases que hay uno, ay, qué problema. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar toda una vida dudando de Dios y que en aquel día, ¿tú crees que en el infierno hay ateos? Yo creo que no. Yo creo que ahí todos creen en Jesús y están llorando, están ardiendo. Bueno, en fin, no es el tema hablar del infierno, ese será el tema de otro día. Pero hoy te estoy diciendo que esa es la paga del pecado, muerte eterna, y esa es separación de tu persona, de tu alma, de Dios. No cometas los pecados de otros. Eso es no imitar lo malo. Ok, vamos al libro de Primera de Samuel, queridos hermanos. Hace tiempo nosotros enseñábamos acerca de la sujeción selectiva. ¿A quién debemos de obedecer y a quién no? La Escritura en el libro de Romanos, capítulo 13, dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Y que es bueno que nosotros nos sujetemos a las autoridades. Es muy bueno. Pero tristemente en medio de la iglesia hay gente que no se sujeta a la autoridad. Hay gente que se brinca a la autoridad. Y la Biblia dice, someteos los unos a los otros, en amor, en paciencia, en benignidad. Que nadie tenga alto concepto de sí mismo sobre los demás. El tener alto concepto de mí mismo es, ¿qué me puede enseñar el hermano Serafín? ¿Qué me puede enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar Ernesto? Por favor, él apenas viene. ¿Qué me puede enseñar fulano de tal? No, eso es tener soberbia, y la Biblia nos enseña que la iglesia no debe de ser así. Primera de Samuel, capítulo 8, en el versículo 19, dice de esta forma: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no,
sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. En el 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. En el 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y las pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de los miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. El pueblo estaba enardecido, quería rey. Y Samuel les insistía, ¿no es Jehová vuestro rey? ¿No Samuel lo habían puesto como sacerdote del pueblo? Samuel fue un hombre del cual las Escrituras dicen que no dejó caer ni una sola palabra de Dios a tierra. Él vivió una vida santa, él vivió una vida de honra a Dios. Mas sin embargo el pueblo lo hacía a un lado y pedía a un rey. Y venía la reprensión al pueblo, lo que les iba a suceder, y con todo eso ellos dijeron, danos un rey. El pueblo cristiano no es diferente. El pueblo cristiano se jacta de tener mucho conocimiento. El pueblo cristiano no se sujeta a una autoridad. Cuando está un pastor delante, se sujetan. Cuando se va el pastor, se vuelven como cabras descarriadas. No hay una sujeción. ¿Por qué? Porque ellos han depositado su temor en el hombre y no en Dios. ¿Se acuerdan que Dios una vez habló por una burra? ¿Una asna? ¿Quién hizo hablar a esa asna? ¿Para reprender a quién? A Balaam, hijo de Balpeor. Lo reprendió. ¿Y qué no Balaam, hijo de Balpeor, no era un profeta de Dios? Tenemos a Dios instruyendo al pueblo. Si te quieres sujetar a una autoridad, hazlo. Te va a ir bien. No imites lo malo. Haz lo bueno. Oh, pero es que es más joven que yo. No importa, la puso Dios. Ah, pero es que luego a veces me cae regordo. No importa, la puso Dios. No, es que yo no sé por qué me están levantando una infracción. Lógico, no traes licencia. Es que yo no sé por qué me quieren llevar el carro del corralón, pues siempre te pasan los altos. No respetas la autoridad. Y el pueblo cristiano no debe de vivir así. El pueblo cristiano debe de vivir honrando a Dios. El pueblo cristiano debe de respetar a sus autoridades. ¿No puso jóvenes a ustedes dos autoridades llamados papá y mamá? Pero se sublevan contra la autoridad. Creen tener más razón. Es lógico. El engaño del diablo está ahí. Agrégale las pasiones en el corazón del joven. Si tú te sujetas a la autoridad y pones a Jehová como tu Dios y como tu soberano, te va a ir bien. Vas a ser un hijo de Dios que va a dar ejemplo en todo lugar. Tus hijos serán ejemplo. Tu vida será un ejemplo. Tu testimonio será un ejemplo. Nadie va a poder decir nada de ti. No, es que lo que pasa es que el hermano ese es un chismoso. Espérate, no te creo. Si siempre se ha conducido en la verdad. No, pero es que es un chismoso. Ok, ¿tienes pruebas? Bueno, es que me dijeron. No, él no es así. Porque él ha honrado al rey. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener ese testimonio, hermanos? Pero por esa misma actitud
de no querer hacer lo bueno, nosotros mismos hemos deteriorado tanto nuestro testimonio que hasta nuestros vecinos dicen, para ser cristiano como ese, mejor no, mejor me quedo igual, porque yo me voy a ir al infierno, pero él también. Y va a ser peor porque dice la Escritura, las tinieblas más densas son para los hipócritas. Dice que hay un lugar, la Biblia dice que hay un lugar preparado en el infierno que se llama las tinieblas más densas. Y ese lugar es para los hipócritas. Uno cristiano no puede ser un hipócrita, hablando en cuestiones de fe. Un hipócrita es un actor, un hipócrita es una máscara, un hipócrita es alguien que dice que ama a Dios, pero cuando nadie lo ve, se comporta como el mismo diablo. Un hipócrita puede estar sentado en medio de una reunión, escuchando la palabra, diciendo amén, aleluya, llorando con lágrimas en los cantos, pero su vida no da testimonio de la verdad. Recordemos una cosa, regresemos a la tercera carta de San Juan. Hermanos, gocémonos en el nombre del Señor Jesucristo, porque hasta el día de hoy Él nos da una oportunidad para poder cambiar nuestra actitud, para poder enmendar eso que ya hemos torcido con nuestros malos actos, con nuestro mal testimonio. Él nos da la oportunidad. Recuerden, hermanos, es bíblico. Mientras hay vida hay esperanza. Y ahorita que tienes vida, esfuérzate porque tú puedas alcanzar ese galardón. Amado, en el versículo 11 de la tercera carta según San Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Enfaticemos algo en esta carta. Esta carta se menciona 3 nombres diferentes. Número 1, se menciona a Gayo, a quien va dirigida la carta. Número 2, se refiere a Diótrefes, un opositor de la iglesia que es cristiano o que era cristiano, entre comillas, en aquel tiempo. Y por último, a Demetrio. En el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A ver, ¿cuál era la actitud de Diótrefes? Ok, dice que él quería ser el primero de todos. Quería ser el que llamaba la atención, quería ser el que mandaba. Él decía quién entraba a su círculo social, porque era como un círculo social la iglesia que él dirigía. Se desconoce realmente, aunque los estudiosos han escudriñado bien esa parte, no se sabe si era un pastor, si era un diácono o era un líder de la iglesia. Una cosa sí se sabe, que él quería ganar siempre el punto. Y no recibía a los hermanos, dice en el 10, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esa palabra parlotear la podemos familiarizar con hablar mal, burlándose. O sea que él hablaba mal burlándose, ¿contra quiénes? Contra los hermanos. Díganme una cosa. ¿No es verdad que cuando Jesús habla de la parábola del trigo y de la cizaña, dice que es necesario que ambas crezcan juntas? Pero dice que al final de la siega, dice que van a separar a la cizaña y la van a echar al fuego y el trigo va a ser guardado en el granero. Esa figura es para el cristiano en medio de la iglesia. La cizaña es una planta que es muy parecida al trigo, casi idéntica. Al grado que cuando crece el trigo juntamente con la cizaña, solamente el que conoce bien el trigo puede identificar la cizaña. Pero la cizaña se mete en las raíces del trigo al grado que si jalas la cizaña, ¿qué jalas también? El trigo. Dios hace énfasis de eso. Dice, en la iglesia va a haber cristianos verdaderos, pero también va a haber unos que se parecen a cristianos, que vienen a las reuniones y quizás tengan apariencia de piedad, así lo llama el apóstol Pablo, apariencia de piedad. Y dice que ellos van a crecer ahí. Ok, cuando nosotros vemos en esta carta que le escriben a Gayo, a la iglesia de Gayo, se considera que Gayo era un pastor, era un buen hospedador. Cuando tú lees, te recomiendo que leas del versículo al 8, cómo hablan de Gayo, cómo es, no habla de que es el gran predicador o es alguien que levanta muertos o que hace milagros, habla de que él recibía a los hermanos, él recibía a los misioneros y sacaba de su bolsa para darles.
Era una actitud muy hermosa que hoy en la iglesia se ha olvidado, porque puedes ver a tu hermano pasando frío y Dios te bendiga, como lo dice Santiago, pero si no le das las cosas que necesita para que se cubra, ¿de qué te sirve? Lo dice la Escritura. Entonces, en medio de esa iglesia había uno que se llamaba Diótrefes. Y Diótrefes se oponía a la iglesia. Diótrefes murmuraba contra los hermanos. Diótrefes no recibía a los hermanos. Diótrefes no practicaba la piedad. Hermano, si pudiéramos ponerle el título a esta predicación, deberíamos de considerar bien, si no sería el contraste entre el verdadero cristiano y entre el falso cristiano, o el contraste entre Gallo y Diótrefes, porque hablaba mal de las personas. Y después de eso en el 10 dice: por esta causa si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Después viene la recomendación del apóstol: no seas como Diótrefes. En el 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto Dios. 25 veces o más el apóstol habla acerca del amor en sus 3 epístolas. Escucha, el amor. Vamos a ver en la primera carta según San Juan, el mismo autor, el mismo discípulo amado, el mismo que quería que fuego consumiera. Es más, ese individuo, perdón que me exprese así del apóstol, algún día él llegó junto con su hermano y los demás discípulos: maestro, encontramos a uno que estaba echando fuera demonios y no nos seguía, pero los echaba en tu nombre y se lo prohibimos. Fíjate cómo era la actitud de Juan. Era muy irreverente y era muy rebelde, era muy odioso, por decirlo así. Y en la primera carta según San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, vuelve a mencionar esto. Estamos hablando de el apóstol del amor, estamos hablando del discípulo amado, estamos hablando de aquel a que Cristo amaba, aquel que en todas sus epístolas habla del amor, y han hecho incluso cantos para niños hablando del texto, de Dios es amor, porque así lo dice la Biblia. Dios es amor, lo dice Juan. Pero él mismo sabe una cosa, que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, hermanos. Ese es del diablo. Hermanos, podríamos pasar toda la noche mencionando características, pecados, formas de vivir, formas en las que uno puede caer en pecado. Hermanos, es por gracia. Pero la Biblia dice aquí que esos no son hijos de Dios. Y lo está diciendo, no lo está diciendo Pedro, aquel que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco cuando iban a prender a Jesús. No lo está diciendo él, lo entenderíamos a lo mejor de él. Pero lo está diciendo el apóstol del amor. Está diciendo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cristiano, que de tiempo en tiempo te echas una cerveza, o, perdón por la palabra, se escucha muy dura, caes en masturbación, o estás viendo pornografía, y piensas que es por gracia, o que simplemente te tires de rodillas ahí. Yo entiendo, somos tentados en todo tiempo. Pablo nos exhorta a que sobre todo nos pongamos el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Se refiere a los malos pensamientos, a las ideas, pesadillas, sueños que puedes tener. Pero una cosa es tener esas tentaciones y otra cosa es que las lleves a cabo. Porque una vez que la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado una vez consumado da a luz muerte. Lo dice Santiago. Entonces, hermanos, aquí dice claramente: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pecaste hoy, mentiste, pídele perdón a Dios. Hay perdón en Jesús, no lo vuelvas a hacer. Ok, volteaste a ver lujuriosamente a una mujer. Hermano, por favor, la Biblia dice que seamos honestos y que amemos, no seamos deshonestos, desleales con la mujer de nuestra juventud. Lo hiciste, ok, ve a los pies de Cristo y que te perdone Dios. Pero no lo vuelvas a hacer. Eso es arrepentimiento.
El hermano entonaba un canto que está inspirado en el libro de Isaías, que está en el capítulo 1 de Marcos, donde habla Juan el Bautista y dice: enderezad sus sendas, preparad el camino del Señor. Si tú quieres que el Señor venga a tu vida, tienes que enderezar tus sendas, tienes que enderezar tu camino. Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, aquí dice: no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos un gran conflicto, hermanos. En el libro de Isaías, la palabra dice que espanto sobrecogió a los hipócritas. Dice que espanto sobrecogió en Sión. Sión representa a la iglesia. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién escapará de las llamas del Eterno? Es la iglesia, hermanos. El hermano decía que Dios espera una iglesia santa, pura y sin pecado. Empecemos por quitar eso. Porque la Escritura dice: amado, no imitéis lo malo, sino haced lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios. Si tú haces lo bueno, no que por obras. Ahí no está diciendo que el que hace lo bueno se va a ir al cielo por sus obras. Dice que es una característica del creyente. Querido hermano, que empiezas a tomar decisiones y que te quieres bautizar, empieza a hacer lo bueno. Tira lo malo a la basura. Isaías 1, hermanos. Capítulo 1 de Isaías. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en estas semanas, hermanos? Sacrificios. ¿Cómo acercarnos a Dios? Con sacrificios. ¿Quién es el Cordero Pascual? Y aquí dice que hay un pueblo que sí ofrecía holocausto. Ok, si nosotros trasladamos ese tipo de holocaustos a nuestra actualidad, nosotros no matamos corderos, ni palominos, ni becerros. Cuando tú vienes y ofreces un sacrificio de alabanza, se supone que estás levantando un holocausto a Dios. Pero imagínate, estás ofreciendo un holocausto de alabanza, pero tu corazón no es recto, pero tu corazón está apartado de la justicia. Pero si tu vida que quieres vivir es como los de allá afuera, hermanos, cuando leímos el libro del Éxodo, vimos que ellos prácticamente se fueron a hacer lo que hacían las multitudes. Y eso es algo muy peligroso, hermanos. Tengo todavía una hoja más de ejemplos, hermanos. A ver, veamos Deuteronomio 12:30, rápidamente, hermanos. Dice de esta forma: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Ok. Josué 2:11. No olvidemos el contexto de eso. Josué 2:11. El libro siguiente dice de esta forma: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios nos está enseñando que Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y en el contexto que leíamos en el libro de Deuteronomio, nosotros podemos ver que no debemos de seguir ni adorar a los otros dioses. Mencionemos algunos dioses de este tiempo. Jesucristo mencionó a uno en particular,
mamón. No, no es una mala palabra. Es un término griego que se le atribuye al Dios de las riquezas. Cuando tú tienes más empeño en hacer riquezas que en hacer riquezas espirituales para con Dios, tú estás adorando un falso Dios. Cuando tú te dejas llevar por las corrientes de este mundo, tú estás adorando otro Dios llamado moda. Tú estás llamando quizás adoras más a un Dios llamado televisión. ¿Por qué le llamamos dioses? Bueno, se le atribuye el título de dioses con D minúscula a todo aquello que antepones antes que a Dios. Hoy es día de la reunión. Qué bien, es día de la reunión. No puedo porque tengo que ir a ver el partido. ¿Quién es su Dios? ¿Qué es más importante para él en lugar de Jehová de los ejércitos? El partido de fútbol. Es que es mi programa favorito y no me lo puedo perder porque es la final de la novela o el final del X episodio de fulano de tal. ¿A quién está poniendo antes que a Dios? A su programa de televisión. Y así podemos sacar muchos ejemplos, hermanos. Por eso es importante que nosotros entendamos. ¿Queremos que Dios nos bendiga, sí o no? ¿Queremos que Dios nos lleve en aquel día a la gloria eterna? Hermanos, es triste, pero un porcentaje alto de las iglesias, hablando del 95% de las iglesias, solo duermen. Son lisiados espirituales. No predican, muy pocas veces oran, muy pocas veces dan testimonio de Jesús. Pregunto yo, ¿será que la gracia los alcanzará si permanecen en ese estado? La Biblia dice que por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El canal que nos conduce a la gracia se llama fe. Pregúntate hoy, ¿vives una vida de fe? ¿Vives una vida creyendo en Dios, obedeciéndole a su palabra? ¿Vives una vida de exaltación? ¿Vives una vida en donde tú buscas glorificar a Dios? Es una buena pregunta. Si vas a tomar una decisión, tómala bien. Haz bien el cálculo. En el capítulo 3 de Apocalipsis, veamos una palabra que puede ser muy dolorosa para aquellos días. A muchos les van a zumbar los oídos, les van a rechinar. 3:15 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si eres frío, bueno, no sé qué haces aquí. El frío está allá afuera, juntamente con el frío del clima. El frío está allá afuera. No le interesan las cosas de Dios. No le importa. Importa un pepino. Si eres un caliente, entra. Dios te quiere bendecir y llenar con ese Espíritu Santo. Y éntrale con ganas. Imita lo bueno, no imites lo malo. Si tu vecina, si tu hermana, si tu primo, si tu esposo están haciendo cosas que no convienen, apártate, aléjate de ellos, párate por Cristo. ¿Qué honra vas a llevar por obedecerle? A lo mejor te van a dar unas buenas cachetadas a ti, mujer, pero Dios va a ser honrado y Él te va a honrar en aquel día. Pero si por miedo tú misma das concesión o tú misma participas de lo malo, lo siento mucho, entras en la categoría, no has conocido a Dios. O es con Cristo o es sin Cristo, o eres frío o eres caliente, porque al tibio lo va a vomitar el Señor. Levante su mano el que ha vomitado alguna vez. ¿Cómo se siente? Horrible. ¿Cómo siente Cristo siendo la cabeza de la iglesia y el cuerpo la iglesia? Y hay una bacteria ahí en medio de la iglesia. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿no es así? Que la cabeza es Dios. Ahora imagínense, en medio del cuerpo, hablando de la iglesia, hay una bacteria ahí que está de tibio. ¿Qué le produce al Señor? A ver, ¿cómo empiezas con el vómito? Náuseas, asco. ¿Te gustaría que Dios sienta asco de ti? Imagínate, y después te vomite. Es horrible. Sacarte violentamente de la iglesia. Y obviamente si estaba tibio es porque era un hipócrita. Y dijimos que las tinieblas más densas están preparadas ¿para quiénes? Para los hipócritas. Primera de Juan 2:2.
recomendaciones para no apartarnos de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el único que nos puede salvar y expiar nuestros pecados. Y Él demanda una cosa, en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, los que van a alcanzar redención, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Diótrefes estaba metido en muchos problemas. Él no amaba a sus hermanos. Ruego al Señor que en medio de nosotros no haya quien esté murmurando, quien esté hablando mal de su prójimo, quien se levante contra de Dios, que hable mal de su semejante. Porque él entra en la categoría ¿de quién? De un hijo del diablo. Marcos 1. Hermanos, es muy hermosa la palabra de Dios. En lo personal yo hallo mucho deleite cuando la leo. Y créanme, hemos experimentado la verdad de Dios en nuestras vidas. En el versículo 1, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el 2, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. No predicaba la prosperidad. No predicaba que te va a ir muy bien en esta vida. Vas a ser bendecido. Pero hablando literalmente, van a bajar tus recursos muchas veces, porque quizás tengas que renunciar a tu trabajo porque te lleva a ofender a Dios. Quizás lo que haces en tu trabajo caes en mentira o caes en robo. Y como tú quieres ser alguien que hace lo bueno y no imitar lo malo, te vas a tener que apartar. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio es la herramienta que te lleva a tomar decisiones? Imagínense al cristiano pasando 3 horas en la televisión y se le ha olvidado orar y no lee la Biblia. Ok, cuando tú tomas la determinación, sacas a la basura la televisión. Por ahí uno me dijo, la voy a vender. Bueno, véndela, pero a ver si no te cobran a aquellos que van a ver cosas inmundas cuando se paren enfrente de ella. Decisiones. Teníamos dijes de oro con el crucifijo o la virgencita. Voy a venderlas para, bueno, ya deshacerme de ellas, pero no sabes qué otro se las va a poner. ¿Será correcto eso? Dios quiere cambios radicales. Por eso predicaba el arrepentimiento. No predicaba otra cosa. ¿Estás muy arraigada a las modas? Que Dios te ayude. Y no vayas a pensar que es el que se para atrás para decir un montón de cosas y que Él no las hace. No, todos estamos en el mismo barco y todos estamos en el mismo juego. Pero si estás viendo que estás más embarrada del mundo o embarrado del mundo, pues mejor apártate del mundo, porque el mundo lo único que te va a llevar es al mismito infierno. La Escritura le dice hablando de la mujer, en la carta a Timoteo el apóstol Pablo dice: y la que se entrega a los deseos carnales, viviendo está muerta. Y aquí hay mujeres quizás que están entregadas a los deseos carnales. Estás muerta, lo dice la Biblia. Pero damos gracias a Dios porque Jesucristo es vida. Damos gracias a Dios porque lo que predicaba Juan el Bautista era que nosotros teníamos que arrepentirnos. Y después Jesucristo empieza a decir lo mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy el Señor ha querido dejarte verdades en tu corazón. Número 1, si imitas lo malo, no has visto a Dios. Eres hijo del diablo, lo dice la Escritura. El que no practica la justicia es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Número 2, si tú haces lo bueno, eres hijo de Dios. Ok, número 3, te encuentras en que, híjole, es que yo hago lo malo. Toma la decisión y arrepiéntete. Pídele perdón a Dios.
porque hoy el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. En aquel día jamás vas a poder decir, ay, es que nunca me dijeron. Sí, te dijeron muchas veces. A final de cuentas, hermanos, somos pasajeros. A final de cuentas no sabemos si vamos a vivir en este año. A final de cuentas yo no sé si voy a vivir la próxima semana. Lo que sí he considerado mucho en mi corazón, me he parado en las madrugadas a veces. No estoy diciendo que soy un gran orador, ni estoy jactándome de que me paro siempre. Hay veces que me he levantado hasta muy tarde por el cansancio. A lo que trato de decir es que yo le he dicho al Señor que tenga misericordia de mí y que me muestre mi maldad, como lo decía David. Tú conoces mi corazón y conoces mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Eso es lo que yo deseo de Dios. No soy perfecto, pero yo creo que Él es bueno, y Él, lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta mucho trabajo, pero cuando tienes la paz y la seguridad de la salvación, nadie te la puede quitar. Y eso te impulsa, o te debería de impulsar más. Hermanos, el que ustedes hayan sido salvos, el que haya sido bautizado, el que el Espíritu Santo te haya tocado alguna vez, te debería de impulsar más y más a dejar el pecado, a amar más las cosas celestiales. Hermanos, quizás un día nos veamos todos en el cielo. ¡Qué bendición! Ni lágrima, ni dolor, ni más muerte, porque las primeras cosas pasaron y todas las cosas las hace nueva Jesús. Vale la pena. Arreglemos nuestra vida, hermanos creyentes y no creyentes. Consideremos, ¿estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo? Repito, tengo una libreta llena de ejemplos de todos los que hacen lo malo. Está la carta de Timoteo en el capítulo 3, habla de los tiempos difíciles. Y sabéis que en el tiempo postrero habrán amadores de sí mismos, hombres violentos, corruptos, sin amor fraternal, desobedientes a los padres. Tienes muchos ejemplos, no necesitas mucho. Simplemente haz lo bueno y no imites lo malo. Pongámonos de pie, hermanos. Entonemos el último canto, glorificando el nombre de Cristo, hermanos, con alegría, con regocijo. Yo sé, ya es tarde, hermanos, pero qué bendición que el Señor pueda darnos su palabra el día de hoy. Hace frío, pero en aquel día vamos a tener mucho calor, porque dice que ahí no va a haber sol ni luna, sino que va a haber una luz que se llama Jesucristo, y siempre va a estar alumbrando de día y de noche. Agrégale el consuelo que te va a dar, agrégale el perdón de tus pecados. Vale la pena, hermanos. Esforcémonos por vivir una vida de cristianos como debe de ser. Honremos a aquellos que dieron su vida por esta Biblia. Honremos a aquellos que dieron su vida para que el Evangelio llegara a nosotros y para que nosotros pudiéramos entrar al reino eterno. Hace algunos años apenas las misas se daban en latín y era muy difícil que el pueblo pudiera entender la palabra de Dios. Hoy en día tenemos una palabra escrita en nuestro propio lenguaje y nosotros podemos acercarnos con toda confianza a Dios, arrepintiéndonos de nuestro pecado y mirando a Él con fe y confiando en su salvación. Inclinemos nuestro rostro y cantemos a nuestro Señor. Ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. De vivir, que te pueda
que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que Señor todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que mi paz brille en tu ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halla en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Amén. Amén. Hermanos, este mismo Juan, apóstol del amor, discípulo amado,
Cuenta la tradición que él fue arrojado a un caldero lleno de aceite hirviendo por el testimonio de Cristo, y milagrosamente salió de aquel caso. Después fue llevado a la isla de Patmos, donde se cree que él fue el autor de la revelación del Apocalipsis. Se cree que murió de viejo. El mismo apóstol Juan, al cual el Señor Jesús le dijo: ¿y qué yo? Si quiero que éste viva, que esté hasta que yo venga. En el primer capítulo del Apocalipsis vemos a un Juan que tiene la gran visión y ve al Señor Jesucristo. Lo describe con ojos de fuego. Lo describe tal como Él es, Dios. Qué hermoso, hermano. La misma promesa es para aquel que tenía el mismo carácter que Juan, como el carácter de Pedro, como un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, como cada uno de aquellos hombres que hicieron lo malo, pero después voltearon a ver a Jesús. Esos mismos apóstoles creyentes, hombres fervorosos de su fe, los cuales fueron entregados al circo romano para morir devorados por leones, para morir a filo de espada, para ser, en este caso, colgados de maderos, para haber sido quemados vivos. Esos mismos dan testimonio en la palabra de Dios en Hebreos 11, que alcanzaron promesas, que callaron bocas de leones, que alcanzaron buen testimonio. Lo mismo es para nosotros, hermanos. La puerta está abierta para los que quieren creer, pero la puerta es muy angosta y el camino es muy estrecho. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor. Qué hermoso testimonio tenemos nosotros a través de la muerte de los apóstoles, Señor. Padre, concédenos la gracia de poder morir haciendo tu voluntad, Señor, para que aquel día, Señor, en el cual tú prometiste, Señor, dice tu palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Señor, que los que estén muertos resucitarán primero, y después los que hayamos quedado juntamente seremos arrebatados para ser recibidos por ti en los aires. Qué hermosa promesa, Señor. Concédenos la gracia hoy ayúdanos a continuar firmes, Señor. Ayúdanos en este camino, Señor, y perdona nuestra iniquidad y recíbenos como hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.